¿Qué tal? Un placer poderle saludar en esta nueva entrega de Partidero TV. Un agradecimiento a todas las plataformas hermanas que nos permiten circular a través de ellas para que llegue a más personas el contenido de este programa. Sin mayor preámbulo, le digo de qué vamos a discutir el día de hoy. Vamos a discutir de corrupción, de cómo en ocasiones los que se supone que son los encargados de impartir la justicia son los primeros sospechosos de actos de corrupción. Vamos a platicar sobre un tema que ya lo hemos abordado de muchas maneras en este espacio de Partidero TV y que parece que en el caso de Jalisco hay todo un catálogo para poder determinar qué ocurre con fraudes inmobiliarios, qué ocurre con la tranza, qué ocurre con notarios que así pueden darse el lujo de ganar mucho dinero y qué ocurre en ocasiones con algunos jueces. Antes de presentar a nuestro invitado, tengo que comentarle dos cosas porque me parecen sumamente importantes en la jornada informativa. Fíjese lo que son las cosas. La semana pasada, el gobernador del estado de Jalisco, recibió la rechifla por parte de integrantes del magisterio por negarse a entregar los libros de texto. Tanto así que el gobernador les dijo que no era un debate y que debía cumplirse estrictamente con lo que marca la ley. Bueno, al día siguiente vuelve a aparecer con un magisterio al parecer ya domado, en donde todo mundo quería sacarse la fotografía con nuestro gobernador. Y luego anuncia que convoca a la Universidad de Guadalajara para discutir exclusivamente el punto de los libros. Y desde que eso sucedió, muchas personas empezaron a sospechar que el gobernador del estado iba a ceder, se iba a echar para atrás. Pues ocurrió. El día de hoy, el gobernador del estado de Jalisco, el señor Enrique Alfaro Ramírez, está anunciando que sí se van a entregar los libros. Ahí le dejo. Solo cito un asunto que me parece sumamente interesante a propósito de una palabreja que suena bastante fuerte: recular. Dice el libro de etimologías, el diccionario de etimologías, el verbo recular, presente en el DRAE desde 1737, insisto, desde 1737, significa retroceder o echar marcha atrás. El verbo francés importado es reculer. Yo ahí le dejo. Si usted quiere más datos sobre esta palabreja, le recomiendo que se vaya directamente a alguno de los diccionarios y empezamos con este otro tema. Nos da mucho gusto recibir este día, en este programa, a el abogado Joaquín Chamán. Él viene aquí a los micrófonos y las cámaras de Partidero TV a exhibir un asunto que yo no sé por qué tendrían que exhibirse en los medios de comunicación, pero cuando las puertas se cierran, qué mejor que decir públicamente lo que pareciera que está reservado solo para el despacho o las oficinas de algunas autoridades del Poder Judicial o quizá de un ministerio público. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Un placer estar contigo para platicar de esto. Y efectivamente me gustaría que pudiéramos entrar a el por qué este tipo de eventos, que al parecer pudieran ser pleitos entre particulares, se pueden volver de trascendencia para el resto de la sociedad, porque el día de hoy son mis clientes, pero el día de mañana podría ser tú, podría ser cualquier persona que nos está escuchando y viendo en este momento. Entonces sí creemos que este tipo de situaciones se tienen que exponer. Okay. ¿Por qué? Para que no queden resueltas en lo oscurito y para que no sea una actividad renuente de la autoridad, que así ha venido siendo en los últimos años, y que lamentablemente ha ido permeando en el resto de la sociedad jalisciense, con grandes afectaciones patrimoniales para la ciudadanía. Ok, esto podría ser como una especie de ficha de entrada de lo que vamos a discutir. ¿Usted se imagina que tiene
de repente, si es que su condición económica tiene en su haber una gasolinera y cuando menos se acuerda, se empieza a gestionar algo totalmente oscuro y después lo que descubre usted es que la gasolinera que presumía que era de usted tiene nuevo dueño. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué ocurre? ¿Dónde? Sí. ¿Con quién? ¿Contra quién? Sí, mira, Alberto, en este caso efectivamente nuestros clientes son los dueños de una estación, de un terreno donde está ubicada una estación de gasolinera y una tienda de autoservicios. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y no solo en este caso, porque ya lo he visto en casos anteriores. Llega alguien y falsifica un documento, es un documento plenamente falsificado, en el que dice yo soy dueño de ese mismo terreno, ¿sí? Y luego, no contento con eso, te denuncian ante la Fiscalía del Estado como si tú fueras el dueño apócrifo. Pero ¿qué sucede? A partir de esa denuncia, lo que empieza a suceder es un mecanismo de extorsión. ¿Por qué? Porque la intención inicial de este supuesto dueño jamás es recuperar el inmueble, es ir con el verdadero dueño y que para evitarse un problema, ceda y pague una lana. Es decir, le retribuya, pero ¿sabes qué? No quiero problemas, yo lo que quiero es que mi inmueble siga sin estar siendo atacado y molestado, y luego entonces voy a ceder. Pero entonces, ¿qué sucede cuando el verdadero propietario dice, oye, pues esto no es justo? Yo compré bien, tengo aquí N cantidad de años, ¿sí? Como dueño, ¿por qué le voy a dar un dinero a una persona que yo sé que falsificó el documento? ¿Sí? Y entonces empieza, pues ahora sí lo que vemos, la litigada, los abogados y que recursos y cuánta cosa, ¿no? En este caso muy específico, se logró determinar que efectivamente el documento con el que se ostentaba este supuesto dueño es un documento falsificado. Eso quedó plenamente acreditado ante la Fiscalía del Estado. A ver, vamos particularizando el tema. ¿De qué tipo de gasolinera? Porque observo que las gasolineras, igual que los hoteles, ¿no? Tienen estrellitas. Sí, es una, me imagino, una para cuando es muy modesta la estación de servicio, 2 para cuando más o menos, 3 para cuando tienen servicios extras, correcto, 4 para cuando ya. Sí. Mira, esta gasolinera yo creo que todo el mundo la conocemos aquí en Guadalajara, está ubicada en Cloutier, enfrente, como referencia coloquial, de los Logos Meño. Entonces, es una gasolinera muy conocida, yo creo que el 90% de la ciudad de Guadalajara ha puesto gasolina ahí. Ajá. O sea, ¿no? Es una gasolinera grande. Grande, con una estación de autoservicio tipo Oxxo, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Pues que se vuelve atractivo, ¿no? Es decir, va a ser más fácil quitarle a esa persona o que ceda a un mecanismo de extorsión, ¿sí? Que alguien que a lo mejor, como dices tú, es una gasolinera que no tiene tanto tráfico y que no hay tanto movimiento económico, ¿no? Sí. Y te estoy hablando de que tu servidor, lo platicábamos antes de entrar aquí, pues no soy de aquí, y desde que ya llevo 22 años aquí, existe esa gasolinera, ¿sí? Y entonces de repente, en un 2021, llega una persona y dice, ¿qué crees? Yo soy el dueño del terreno. Y aquí estoy acreditando, según yo, con un documento apócrifo. ¿Podemos dar algunos datos más precisos de quién es el impugnado, quién es el que reclama de manera ilegal el asunto o no, abogado? Preferiría reservarme esos datos por cuestión de privacidad, tanto de mis clientes y como en el caso de los imputados, la ley no nos permite mencionar su nombre completo. ¿Cómo dice el Ministerio Público? Por respeto al sigilo, al sigilo, que obedece el caso, ¿no? Es correcto. Ok, bueno. Pero creo que muy ubicable, te insisto, es esta gasolinera que está en Cloutier, enfrente de los Logos Meño. Creo que todos la conocemos, y es la que es materia de este pleito. Bueno, si no podemos hablar de los nombres, entonces sí podemos hablar del modus operandi. Es correcto. De cómo ocurre este tipo de cosas, porque yo estoy pensando, o sea, para llegar a hacer un reclamo de esa naturaleza, lo primero que uno podría pensar es, en algún momento dado, quien reclama de manera ilegal esta estación de servicio, ¿tuvo algún negocio con quien sí puede acreditar de manera legal que es su gasolinera? En este caso, ninguno. Es decir, nuestros clientes no sabían de la existencia de esta persona, ¿sí?
hasta que llega a hacer este reclamo. Por eso te digo que es un modus operandi, y qué bueno que utilizas esa palabra, que se ha venido dando en el estado de Jalisco, y voy a adentrarme un poquito y me voy a salir del caso concreto para explicar un poquito cómo funciona. Literal, agarran la lista de predial. ¿Quién tiene más de 5 años que no paga predial? ¿No? Entonces, ahí salen 300 inmuebles, por poner un número. Se mandan revisar esos inmuebles. De esos 300 inmuebles, ¿cuáles están desocupados? O cuáles tienen algún valor que valga la pena, ¿no? A partir de eso, intervienen notarios públicos que falsifican escrituras. Hemos visto infinidad de acusaciones en contra de notarios públicos por falsificar escrituras. Ya nos tocó inclusive ver hace algunos años que cerraron el registro público la propiedad del desorden que había en falsificación de escrituras. Déjame hacer ahí un paréntesis. Fíjese usted lo que son las cosas. Y hay que citar lo que más o menos establece la prensa en distintos momentos de lo que ocurre en el estado de Jalisco. Jalisco, por desgracia, se ha convertido en un paraíso de la criminalidad. Ahí le va. Para el año del 2021, si no estoy mal en la referencia que hace el periódico El Debate, se analiza y se sancionan a 1,200 notarías en todo el territorio mexicano. 62 o 63 de ellas pertenecen a Jalisco. Y este es un asunto que, por desgracia, o lo atiende muy mal el Colegio de Notarios o les vale. Pero este es un punto que habría que todavía determinar con mayor precisión. En 2023 hay cuando menos otras 5 notarías también sancionadas. Insisto, esto es solo un engranaje para tratar de entender cómo opera la corrupción en el estado de Jalisco y qué nivel de impunidad hay. La referencia que nos dan nuestros propios asesores aquí en lo que significa nuestro programa, nos dicen que la impunidad en el estado de Jalisco es del 98%. Pero bueno, continúa, abogado. Es correcto. Entonces, intervienen notarías, como tú bien lo dices, ha habido innumerables casos de notarios sancionados, falsifican escrituras, ¿sí? Y aquí hay 2 tipos de mecanismos. Si el inmueble está desocupado, va y se invade, ¿sí? Si el inmueble es un inmueble ocupado, como en este caso la estación de gasolinera, se inicia una denuncia y se busca obtener, vía este mecanismo de extorsión legalizado, vamos a ponerlo así, un dinero del verdadero dueño, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que también, y ahora sí que usando un poquito tus palabras y tu forma de comunicar, pues Jalisco se ha convertido en el paraíso del despojo y en el paraíso de las suplantaciones, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con suplantación? Precisamente en donde yo falsifico un documento para hacerme pasar por el verdadero dueño cuando sé que no lo soy. A ver, abogado, discúlpame la expresión. Sí. No nos jodas. O sea, ¿cómo? Se supone que, para empezar, todos vivimos dentro de un estado de derecho, de un estado de paz. Correcto. De un estado en donde prevalece una institución que se le denomina la Casa de los Jueces, que es el Poder Judicial, y que ellos, cuando les llega una denuncia por parte del Ministerio Público, se tiene que investigar por parte de la Fiscalía, y una vez que se comprueba, el juez tiene que aplicar la ley para, a su vez, dar certeza de lo que significa la aplicación de la justicia. Está tronado ese asunto, es lo que nos estás diciendo. Está totalmente tronado. Y precisamente, vuelvo al inicio de la plática, ahí es donde te comentaba que si bien este asunto pareciera un pleito entre particulares, sí es un tema que trasciende a la sociedad. ¿Por qué? Porque esto es algo que se viene haciendo de manera mecanizada desde los últimos 10 años para acá, ¿sí? Entre colegas litigantes decimos, no hay un terreno bueno, y me refiero por bueno, de buen tamaño y bien ubicado en Jalisco, que no traiga un problema de estos. El que me digas, ¿sí? Periférico, Mariano Otero, periférico y la avenida importante, que me digas, un terreno de más de 2 hectáreas que esté desocupado, que no tenga este problema. No existe. Y entonces, ¿qué vemos? Que efectivamente
los verdaderos propietarios, y que a veces muchos de estos inmuebles vienen de herencias y cosas de este tipo, no tienen la capacidad económica para hacerle frente a un litigio en donde hay todo un mecanismo organizado para despojarle de ese terreno. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Lo terminan perdiendo a manos de todo este entramaje que por un lado es para despojar terrenos y por el otro lado para, mediante actos de corrupción, obtener dinero de los dueños reales. Ok, vamos al otro engranaje. Denuncia ante Fiscalía. Denuncia ante la Fiscalía especializada en actos de corrupción. ¿Ahí qué pasa? Mira, la Fiscalía especializada en actos de corrupción, a ver, la verdad es que sí ha venido, debo decirlo, sí ha venido a mejorar muy poquito. Es decir, sí, pero muy poquito. Creo que le ha faltado darle dientes, sí, como dicen en política, pero también creo que es evidente el por qué no se los quieren dar. ¿Sí? No se los quieren dar porque efectivamente saben que si se los dan, pues esto no solo va a caer uno, van a caer todos. ¿Sí? Y algo que creo que debe mejorar la Fiscalía Anticorrupción, y ahí los exhorto a que lo hagan, es que le den el carácter de víctima al denunciante. Ha incurrido en una práctica que me parece que no es la mejor, sí, la Fiscalía Anticorrupción, en decir, ok, tú veniste y denunciaste, pero yo no te hago parte del procedimiento, yo voy a investigar por mi lado. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú, como afectado del acto de corrupción, no le puedes dar seguimiento al asunto. ¿Y en qué queda ese asunto? No lo sabemos. Bueno, es que esto que tú me estás citando tiene que ver mucho con lo que ocurre en estos momentos con las personas que, por desgracia, se ven en la tragedia de perder a un ser querido, de perderlo de vista, de los famosos desaparecidos. Y se ha hecho popular un tipo de nombre en los medios de comunicación que nosotros le reconocemos como las madres buscadoras. Cuando ve usted a una madre, a una hermana, quizá a un padre o a un hermano, que dicen, pues no tenemos el equipo, pero si es necesario hasta con las uñas, vamos a ir a buscar a nuestros seres queridos en donde sospechamos que los pudieron haber enterrado después de asesinarlos. Esto es algo de lo que está sucediendo, por desgracia, con la descomposición de la aplicación de la justicia, con la descomposición de lo que son los órganos rectores de la paz en la República Mexicana. Y le menciono todo esto porque, sin lugar a dudas, habría que preguntarse, ¿cómo se le hace por parte de una persona que se dedica a delinquir para apropiarse de una finca, de una gasolinera, de un predio o de lo que se le ocurra, ¿no? Si se supone que uno está resguardado por la ley. Y si llega un grupo, porque está sucediendo en muchos lugares, de hombres armados y le dicen, tiene media hora usted para desalojar este inmueble porque lo vamos a usar. Esas son palabras elegantes, obviamente. Ya se habrá de imaginar usted el tipo de lenguaje que se utiliza cuando se aplican medidas extremas para apoderarse de un predio o de una propiedad. Pero aquí lo que nosotros estamos observando es totalmente diferente. Aquí hay una gran cantidad de documentos, de certezas en la cita de artículos de la ley que de antemano le estarían dando la razón al legítimo propietario, pero no es así, y entonces nos obliga a preguntar sobre otro eslabón de la corrupción. Un juez, en particular sobre este caso, ¿qué es lo que ustedes han detectado? ¿Qué es lo que ustedes están observando? Y si podemos dar el nombre del juez. Claro, por supuesto. Mira, como mecanismo y modus operandi, como lo veníamos hablando, ¿qué es lo que está sucediendo? El nuevo sistema de justicia penal que acaba de entrar en vigor hace algunos años y que le conocemos como juicios orales,
estableció una serie de mecanismos para restituir a las víctimas del delito en la afectación que habían recibido de manera inicial. Eso estaba de maravilla. ¿Por qué? Porque el anterior sistema no lo tenía, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde viene el abuso? Yo me ostento como el propietario real con mi documento falsificado y le digo a un juez, oye, restitúyeme el inmueble. Y entonces el juez lo que hace es ordenar que se restituya el inmueble, aún, inclusive, como en este caso, cuando se haya acreditado que el documento es falso, ¿sí? Entonces estamos hablando que la autoridad judicial está siendo parte ya también de este mecanismo en el cual yo meto mi denuncia como supuesto dueño con un documento falso e inmediatamente nos ha tocado ver, Alberto, denuncias que se inician hoy y mañana están con el juez ordenando la restitución. Cuando en un mecanismo... ¿Con documentos falsos? Con documentos falsos. Cuando en la normalidad, y ahora sí que coloquialmente, cualquier hijo de vecino, tú metes una denuncia hoy y tardan 2 semanas en asignarte a agencia del Ministerio Público y carpeta de investigación. Oye, entonces estás hablando ya de algo mecanizado. Ajá. Meto mi denuncia, el otro día estoy con el juez de control, ordena la restitución y voy y agarro posesión del inmueble. Y entonces te digo, ¿quieres que me salga? Échale para acá. ¿Cuánto cuesta eso? Híjole, ¿cuánto cuesta eso? Esa es una pregunta interesante porque vamos a decir cuánto cuesta la operatividad o cuánto cuesta el inmueble sobre el que te vas a meter. ¿La operatividad? ¿No? Mira, yo sí te podría decir que al menos la asignación rápida de algo así, yo creo que no les deben estar pidiendo menos de 50, 100 mil pesos. Pero el tema ni siquiera es lo que se da, sino que todos forman parte de un negocio. No sé si me voy a entender. Sí. Es decir, tú eres el juez, yo soy el Ministerio Público, yo soy el que tengo el título falso, yo soy el notario. Entonces la trama ya está hecha. Y entonces se eleva. ¿Cuántos negocios de estos tenemos? ¿No? Entonces tenemos 15. Ah, bueno, pues ya salió ya nos pagó fulano. Y nos repartimos. ¿Sí? Pero estás hablando que en los mecanismos de extorsión pues ya se piden millones de pesos. ¿Me estás hablando de delincuencia organizada? ¿De cuello blanco? Pues técnicamente podríamos decir que sí. Porque si nos vamos a la descripción del delito de delincuencia organizada, pues efectivamente es gente que, más de 3 personas, se organizan para sistemáticamente cometer un delito, por supuesto. Te preguntaba, ¿podemos dar el nombre del juez? Sí, mira, el juez que hizo esto el viernes pasado, en una audiencia en la que precisamente se solicitó la restitución del inmueble, es el juez Luis Enrique Razo. Él es el juez 15º de control en materia penal en el estado de Jalisco. Y tú puedes googlearlo y lo primero que te va a salir son actos de corrupción del juez. Actos de corrupción del juez. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo es decir, no somos los primeros que nos vemos afectados por esto. Ya se le conoce ampliamente o coloquialmente, por decirlo así, como un juez que se presta a este tipo de actitudes ilegales, ¿no? He de decirlo, ¿qué hay detrás de eso? No me consta, ¿sí? Pero la evidencia de decir, hay una persona que te está reclamando la restitución de la posesión con un documento falso, que ya se acreditó y el Ministerio Público dice, no hay delito, y tú de todos modos ordenas que se restituya el inmueble, eso te da la evidencia, ¿sí?, de que está coludido. No hay otra manera. Bueno, tenemos que decir esto como posibilidad de que la persona señalada pueda responder. Los micrófonos de Partidero están totalmente abiertos para poder escuchar la contraversión de esta situación, que me imagino que así actúan los jueces, ¿no? Sí, escuchan las dos partes y entonces emiten un veredicto. Luis Enrique Razo, si usted desea hacer uso de la voz,
estamos en la mejor disposición. También tengo que aclarar algo sumamente importante. La presencia del abogado Joaquín Chamán en este medio de comunicación no obedece a ningún intercambio de carácter económico. Por el contrario, no se está pagando un solo 5 por venir a hacer su denuncia en este lugar. No le estamos cobrando absolutamente nada. Y sí tenemos la obligación de ofrecer el espacio para la contraparte si es que así lo quiere hacer. Fíjese usted, le citaba algo de lo que ocurre en el estado de Jalisco con relación a las tranzas, las trácalas, la corruptela que se vive en distintas notarías. Dice una nota del pasado 30 de julio de 2023, publicada por El Informador por parte de una compañera comunicadora, Ilse Martínez. Dice: usuarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio tendrán que realizar nuevos trámites para dejar en orden documentos por irregularidades como falsificaciones en escrituras o instrumentos relacionados con su función notarial. En la actual gestión, 5 personas han sido sancionadas con revocación de nombramiento de notario y a su vez inhabilitadas de manera definitiva. Le doy los nombres porque hay que saber de quién se trata, ¿no? Sergio Alejandro López Rivera, Luis Antonio Guerrero, José Luis Organista Macías, Celso Rodríguez González. ¿Qué le parece? O sea, este señor fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco. Y bueno, cuando él deja el cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia, fue porque tenía una gran cantidad de señalamientos en contra que nunca nadie le pudo comprobar. Después llega al frente del Supremo Tribunal de Justicia. Usted nos dice, abogado, hay 10 años que se deben de observar de cómo se viene descomponiendo la aplicación de la justicia en el estado de Jalisco. Bueno, después de Celso llega otro magistrado que trabajaba como director de la policía en Puerto Vallarta y que utilizaba unas camisas al estilo del protagonista de Hawái 5-0. Y yo no sé cómo de ser director de una policía municipal, en un 2x3 lo convierten en magistrado y después le dan el cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Vega Pámanes se tiene que retirar del Supremo Tribunal de Justicia cuando un medio de comunicación logra encontrar un dato que muchos otros medios anduvieron buscando por muchísimo tiempo: los antecedentes penales de Vega Pámanes. Y lo que se pudo comprobar, y lo publicó Mural en su momento, es que el señor Vega Pámanes estuvo involucrado en el robo a una joyería y después provocó o atropelló a una mujer, la que murió por desgracia en la colonia Atlas. De ese nivel estamos en la referencia que podemos hacer desde el punto de vista de los medios de comunicación en el estado de Jalisco cuando hablamos de corrupción. Pero bueno, le toca cerrar a usted, abogado. Pues mira, actualmente ya tenemos ingresada una denuncia en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra de este juez. Nos parece que el tema es claro, ni siquiera es un tema de criterio. Y creo que sí, y yo convoco a la comunidad de abogados litigantes, así como a la sociedad en general, que no nos quedemos callados ante esta evidencia de la corrupción, porque lo platicábamos antes de entrar aquí contigo. Hay cuestiones que entendemos que son de criterio, y para eso están los jueces, para ejercer su criterio. Pero hay cosas que son abiertamente contrarias a la ley. Y abiertamente contrarias a la ley las siguen haciendo sistemáticamente. Creo que esto se debe de acabar. Jalisco es de los estados, creo que el número 2 en niveles de corrupción en poder judicial. Lamentablemente, yo te lo digo que tengo asuntos en otros estados de la República, me dicen, no, es que tú vas a Jalisco y puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Esa es la fama que nos estamos ganando. ¿Qué significa eso de que puedes hacer lo que quieras? ¿Todo se compra? Todo se compra, es correcto. ¿Se compra Ministerio Público? Se compra Ministerio Público, se compra juzgados, se compra magistrados, se compra todo. Notarios. Notarios también. Entonces, creo que siendo uno de los estados sin duda más importantes de la República, y aparte con tanta tradición y
y una cultura emblemática a nivel mundial de lo que es México como país. No debemos de dejar que ese sea, en lo que hace impartición de justicia, el mote que nos pongan, el de un Estado plenamente corrupto. Ahí está. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ti, Alfonso. Gracias, Alberto. Bueno, Alberto, perdón. Un placer haberlo atendido a usted en esta entrega. Un saludo muy especial a todas nuestras plataformas hermanas que nos ayudan a hacer llegar más lejos esta transmisión, al Diario de Guadalajara, una plataforma digital, a la otra radio de Chicago, radio por internet, y por supuesto a nuestro programa, plataforma, lo que es partidero.com y Cuarto de Guerra. Muchísimas gracias y lo esperamos en la próxima entrega.